va el grato placer de poder reencontrarnos en este encuentro, en entrevistas más, para presentarles a otra de las personalidades de nuestra comunidad. Él es acompañante terapéutico y quiero agradecerle la presencia de Sergio Suárez. Gracias por estar, Sergio. Bueno, gracias Gustavo, gracias por la invitación. La verdad que me honra estar acá. Ustedes han sido siempre muy generosos para conmigo, para con la profesión. Entonces, bueno, cuando me llegó la invitación, por supuesto, un sí total y aquí estoy. Bueno, obviamente queremos hablar contigo de cómo fue todo lo que se desarrolló, se realizó. Fue un trabajo que hoy ya tiene sus frutos con relación a la profesión, ¿no? Yo estoy convencido que sí. Uh-huh. Si bien es una profesión joven, dentro de las que hay, en San Luis tenemos un recorrido de 20 años y en Argentina un poco más, de los 60, pero creo que yo me atrevo siempre a decir en las charlas, en los debates, en los encuentros con colegas o con público en general, que ya el acompañante terapéutico en la provincia y en el país tenemos autonomía, tenemos independencia y tenemos identidad, que no es poca cosa. Bueno, reconocimiento y hasta carreras, ¿no? Totalmente, tenemos mucha tecnicatura a nivel nacional y tenemos ya licenciaturas, ¿no? Que eso también ve o muestra el crecimiento de la profesión, y muy importante, ¿no? Para aquellos que no la conocen del todo, ¿qué es el acompañante terapéutico? ¿Cuáles son sus funciones? Mira, estamos atravesados por muchas otras disciplinas del acompañante terapéutico, ¿no? Pero yo te podría decir que primero el acompañante es un profesional de la salud. Ya en San Luis tenemos ley desde el 2007, así que estamos reconocidos como agente de la salud, con un marco regulatorio, con una matrícula que nos otorga el Ministerio de Salud. Y el acompañamiento, nuestra función es un trabajo, somos un dispositivo ambulatorio. Nuestro fuerte, nuestra especialidad es en terreno. Y cuando digo terreno, digo campo, me estoy refiriendo en lo cotidiano del paciente, del acompañado y de la familia. Si lo podríamos también definir un poco. Trabajamos en lo que son ámbitos público-privado, instituciones, en casa de familia, ¿no es cierto? Y en la comunidad, en lo social. ¿En qué instancias trabajan? ¿Cuándo los requieren a ustedes? ¿No? La demanda puede venir desde una institución público-privada, ¿no es cierto?, que puede ser de salud, escolar, judicial, por alguna familia o algún médico o equipo tratante de la persona a quien vamos a acompañar. O sea que son tres vías por donde vamos a recibir la demanda. ¿Y en qué casos, por ejemplo, patologías, enfermedades, condiciones? Cuando ingresamos a la universidad, el abanico es muy amplio. El inicio del acompañamiento se realizó allá por los 60 con el doctor Eduardo Calina, que muchos lo pueden conocer, famoso profesional, y fue muy ubicado en lo que es las adicciones y las patologías psiquiátricas. Ahí nace realmente un poco la historia del acompañamiento. Pero con el correr de los tiempos, la demanda fue más abierta. Ya se nos solicitaba en el ámbito escolar, en el ámbito de las, ya dije, adicciones, por ejemplo, y otro tipo de patologías, ¿no? Pero fue creciendo, fue evolucionando, y a la actualidad ya no quedamos anclados en únicamente patologías psiquiátricas y adicciones. Ya hemos incursionado en lo que es espacio de emergentología, espacio educativo, en el ámbito judicial. Y en el ámbito judicial, San Luis es pionera en esta profesión porque tenemos un departamento de acompañante terapéutico en el Poder Judicial. Y eso es único en el país. Y esto implica algo importante porque cuando iniciamos esta idea, este proyecto con Leticia Márquez, que es una colega la que genera este proyecto, yo la acompaño cuando me llama, dijimos solo en ese momento, cuando presentamos el proyecto, no acompañamos patologías, acompañamos a personas.
A partir de ahí se desarrolló el proyecto. Claro. ¿Y cómo fueron esos comienzos de la idea original, inicial, hasta llegar ahora? ¿Qué pasos Y recordás? cuando vos te sentás en un proyecto, tenés muchos sueños, Sí, claro. muchas fantasías. Y yo creo en los sueños de fantasías. Hay que proponérselo, hay que tener constancia, sacrificio. Algunas puertas se abren, otras no. Pero bueno, es parte del juego y es parte del crecimiento y es parte del hacer, sin Sí. duda. Hicimos este proyecto cuando me convoca mi colega Leticia Márquez. Le digo, sí, metámosle, como decimos siempre, el puntano, Claro. metámosle. Y en ese entonces estaba como presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Elías Novillo. Nosotros íbamos con un proyecto para que nos diera una entrevista de 15 minutos, Gustavo, de 10 Claro. minutos, por la envergadura, por la agenda de un presidente, ¿no? De una presidenta. Entonces, bueno, íbamos con un discurso concreto, preciso, ¿no? Y encima nosotros, audaces, ingresamos esa nota o fuimos a esa audiencia un 12 de julio, plena feria judicial. ¿A quién se le ocurre? A nosotros nomás. Bueno, presentamos la nota, tuvimos una entrevista con la doctora. De esos 15 minutos estuvimos 1 hora y media con la doctora. Una intención de acompañarnos, de escucharnos. Creo que ella nos enseñó la escucha activa en ese momento. Le presentamos el proyecto, la idea de un departamento, el porqué del acompañamiento, por qué el acompañante, por qué en el Poder Judicial, si somos agentes de la salud, ¿no? Claro. En ese entonces habíamos golpeado en ese momento, allá por el 2016 fue esto, habíamos golpeado muchas puertas en el Ministerio de Salud, nunca se abrieron, pero es parte del juego. Claro. Y bueno, y ahí se abrió. Pero así se fueron haciendo conocer. Totalmente, sí, golpeando puertas, que nos escucharan. Y bueno, y vos fijate que está la intención política que del 12 de julio del 2016, el 8 de agosto del 2016, recibimos un mensaje por WhatsApp, Gustavo, de la doctora al celular de Leticia y el mío, de que ya estaba el acuerdo. Claro. Y un acuerdo tiene una fuerza de ley a nivel judicial, ¿no? E imaginamos que más allá de las instituciones también otros profesionales, porque obviamente trabajan con otros profesionales de la salud que deben estar ligados a ustedes, comenzaron a reconocerlos también como profesionales, ¿no? Sí, teníamos y tenemos el reconocimiento de muchos profesionales en forma individual. Claro, Lo que nos costaba en su momento era a nivel institucional, claro. ¿sí? Los ministerios, por ejemplo. Entonces, porque también uno juega con las redes, ¿no? Gracias a Dios, Sí, tenés claro. las redes y vos tenés que darte a conocer, tenés que dar el primer paso, no tenés que esperar que siempre te Seguro. vengan a buscar. Entonces, bueno, provocamos entrevistas, solicitamos reuniones, y de esa manera nos fuimos conociendo en varios ámbitos, y bueno, y pues digo, estoy agradecido porque creo que hay una aceptación y un reconocimiento para la profesión, y eso es bueno. Y de ahí se fueron sumando más interesados en ser Totalmente, sí. parte también, ¿no? Hay mucha convocatoria, mucha gente que pregunta y hay mucha demanda y a veces no podemos dar respuesta a esa demanda, lamentablemente, pero hay mucha demanda. Claro. Bueno, y por esto después otros proyectos más tuvieron que ver con las carreras aquí en San Luis. Mira, en el 2019 realizamos un congreso nacional e internacional que nos acompañó la doctora Lidia Novilla en su momento en el Poder Judicial, que también hay fotos en las redes, ¿no? Fue en el 2019 ese congreso, en septiembre creo, no me acuerdo, tantas fechas no me acuerdo, en septiembre del 2019. Hicimos un congreso y ya yo estaba trabajando como docente en la Universidad Nacional de San Luis, en Villa Mercedes, en la FASEGI. Y charlando en ese momento con los referentes de la facultad y con el doctor Flores, que ahora es el vicerrector, charlando dijimos, bueno, ¿por qué no tenemos una licenciatura? La creamos, un proyecto, esas locuras que aparecen, ¿viste? Bueno, y una grata sorpresa cuando la licenciada de Marco, Mariela, hace el cierre del congreso,
bueno, da a conocer que sí empezar a trabajar en un proyecto para para crear la licenciatura en la Nacional. Imagínate, tremenda alegría como cierre de ese congreso, ¿no? Claro. Así que bueno, esos son los logros que hemos tenido. Porque antes había tecnicaturas. Tecnicatura, y sigue la tecnicatura, está la Sigue. licenciatura. Y cuando yo digo logros, los logros no es de uno, no es de Leticia ni de Sergio. Cuando uno logra algo, hay si un profesor mío, un montonazo de gente que te acompaña y te ayuda y que te escucha. Entonces, los logros no son de una o dos personas, es de un conjunto que te acompaña, que te apuntalan, que te cuidan. Entonces, eso es muy gratificante también. Seguro. Si alguien te está viendo y tiene el interés, ¿por qué debería estudiar o abrazar esta profesión? Por ahí digo yo a mis estudiantes, ¿por qué es la mejor profesión? No, porque bueno, no, porque es una profesión como todas tantas otras, ¿no? Como la psicología, la psiquiatría, la medicina, y que está en contacto con la parte humana. Puede compartir, lo digo bien, compartir el dolor del otro y poder ayudar, porque tenemos eso, las herramientas para poder acompañar con el dolor del otro y brindarles una mejor calidad de vida, ¿no? Que eso es lo bueno. ¿Qué vínculo que se debe mantener o sostener quizás en el tiempo con un paciente, ¿no? Depende del acompañamiento, el tiempo que lo solicitan y creas un vínculo importante, una cercanía necesaria, una distancia óptima. Tenés que tener una simetría importante para no involucrarte. Claro, eso, ¿no? Y siempre tocamos el tema de involucrarte en los casos. Yo estoy convencido que vos te tenés que involucrar. Si estás preparado, si estás capacitado, podemos no compartir las ideas, como algunos colegas, pero te tenés que involucrar. Te tenés que meterte al tuétano para poder acompañar y poder saber lo que es la famosa empatía. Claro, ¿no? claro. Entonces son muchas cosas en juego con el otro y que no solo acompañás a un otro, acompañás a un entorno, a la familia, que también sufre, también atravesada. Entonces es muy interesante y es muy linda la carrera. Es humana como toda otra carrera, como la psicología, como la medicina, como la enfermería, ¿no? ¿Cuántos años tienen de cursadas? En la tecnicatura son 3 años ahora. Claro. Licenciatura, 5 años. 5 años la licenciatura. Claro. Bueno, y me decías que ya hay una primera corte. Ahora está la primera corte en Villa Mercedes, porque está lo que se llama el CCC, el ciclo curricular. Entonces todos los acompañantes que tienen la tecnicatura pueden hacer ese ciclo, ¿no es cierto?, de 1 año y medio y recibirse de licenciado. Y aparte, creo que están los años comunes de 5 años, que el que no quiere hacer la tecnicatura. Bueno, ¿y la comunidad así en general es como los van conociendo o reconociendo más? ¿Hacen una diferencia de aquel que va ahí, un cuidador, digamos, ¿no? De un paciente? Sí, bueno, eso es permanente. En todo congreso, en toda reunión, en todo seminario, en toda charla, siempre tenemos que, como es algo nuevo y estamos atravesados por mucha disciplina, entonces tenemos que comentar la diferencia del cuidador, del terapeuta ocupacional, del enfermero, del psicólogo, del psiquiatra. Y se producen debates muy interesantes, muy lindos, porque es un hilo muy fino en la diferencia, pero se puede trabajar perfectamente entre todos. Mira, yo tuve una experiencia muy linda con el doctor Piran Arce y hicimos un acompañamiento a una señora y estuvo el psicólogo, estuvo el trabajador social, el cuidador y estuve yo. O sea que se puede trabajar perfectamente. Primero si respetas al otro. Seguro. Y si conoces las incumbencias, no hay problema. Es decir, porque se puede. Se puede, cada cual en su rama. rol, función, totalmente. Sí, se puede, totalmente. Estás con equipo, que es esencial para la persona, porque tienes que trabajar para la persona, para la familia que está transitando un dolor muy grande, ¿no? Y seguro que hay casos que te marcan más que otros, ¿no? Y te quedan sí. Como persona y como profesional. Y porque yo siempre digo a los chicos, ¿no? Te tenés que involucrar y vos también tenés mamá, tenés papá, tenés hijo y tenés un corazón. Claro. Y eso es inevitable. Por eso es importante en el trabajo nuestro la supervisión, la psicoterapia. Tenés que tener un momento para vos. Es fundamental, ¿no? Entonces la supervisión, la psicoterapia, el estudio de casos,
Entonces creo que de esa manera vos podés seguir trabajando, porque a veces estás en el ojo de la tormenta y no puedes ver un poco más allá. Y el que te supervisa y la psicoterapia, bueno, te da luz a estos puntos ciegos que vos no podés ver, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Y te permite esto que decías hace rato, ¿viste? Tratar de no cruzar la línea para no involucrarte y que te afecte. Totalmente, En lo porque profesional. el acompañante, hasta en lo cotidiano, imagínate que vos entras a una casa, estás 2 horas el miércoles, 2 horas el viernes, 2 horas el sábado, y a veces un poquito más, ¿no es cierto? Vos tenés que hacer lo que viene después, un encuadre y todo esto, ¿no? La planificación del dispositivo. Entonces, es decir, vos empezás a conocer los olores, las conductas, los enojos, las rabietas, las discusiones. Entonces, te vas de ahí y tenés que perder la memoria. No contarle nada ni a tu pareja, ni a tu novia, ni a tu hermana, a nadie. Eso queda para vos, secreto profesional. Claro. Porque conoces muchas cosas y con el correr del tiempo, si no tenés una simetría importante, más allá de que el acompañante porta una verticalidad, un poder, si no tenés la simetría importante, podés cometer errores, ¿no? De contar cosas que no te corresponden, porque vas a conocer muchísimo de esa familia, ¿no? Estando 2 horas, día por medio. Claro, claro. Y además esto te sirve como para separar un poco. Totalmente. Entonces tenés que trabajarlo en supervisión, en psicoterapia. Es como una técnica para ustedes también. Sí, sí, es técnica y yo siempre, no obligo, porque no hay que obligar, pero yo sugiero que hay que hacer supervisión y psicoterapia, sugiero que es importante. ¿Y hay como protocolos en el manejo que ustedes tienen cuando empiezan a atender un caso? Sí, tenemos, tiene que haber un protocolo y un reglamento. Si bien nuestro trabajo siempre por ahí es individual o es muy particular, porque no siempre trabajamos con equipo técnico, porque cuando vos estás en la universidad, te muestra un panorama bello, hermoso, perfecto. Cuando salís a la calle, del derecho al hecho, Como todo. es un abismo. Te encontrás Claro, lo mismo entonces, en el por eso trabajo de siempre, cuando yo te hablé de evolucionar, en aquellos tiempos, en el 2004, trabajaba mucho lo que era el vínculo, transferencia, no transferencia. Pero con el correr de los tiempos tuvimos que trabajar mucho lo que era el contexto donde trabajábamos. Los miedos, la incertidumbre, los imprevistos. Porque si yo entro al Poder Judicial acompañando a un niño presuntamente abusado, hay otros actores sociales que no conocen al niño y emocionalmente se va a desestabilizar. Entonces el contexto es fundamental. Y estas fueron cosas que se fueron agregando a los planes de estudio, a los seminarios, contexto, miedo, imprevisto, porque tenés obstáculos permanentemente en lo cotidiano. Entonces, bueno, esto sí tiene que haber un cierto protocolo, un cierto reglamento que lo tenés que hacer vos o tu equipo cuando te sentás a delinear las acciones en el abordaje. Claro. Bueno, qué interesante, y pensando en el tema educacional, cuando vos vas a dar alguna charla o algo, esto de poder volcar tu experiencia, quizás contarle casos que sean testigos sin mencionar, como vos decís, mantener el secreto profesional, ¿no? Es muy interesante, porque los estudiantes siempre te preguntan, y si no te abren la puerta, un ejemplo muy básico te preguntan, porque, reitero, muchas veces lo que uno trata en clase, casuística, experiencias, casos reales, porque si no salimos de la universidad, que vas a un acompañamiento, estamos todos contentos, no hay problema, no hay inconveniente, no hay imprevisto, y ocurre todo lo contrario. Entonces, vos tenés que decirle al estudiante, el acompañamiento es así, de esta forma, técnica y estrategia, pero te podés encontrar con esto. Claro. Y también tenés que tener técnicas para estos imprevistos, que siempre los tenés. Es decir, en un acompañamiento, la experiencia me indica que tenés un 70% de imprevistos. Entonces tenés que trabajar para eso, para los imprevistos. Es fundamental, porque si no, es decir, el amor no es suficiente. Entonces, bueno, tenés que ver toda esta cuestión, el contexto. Voy a ser grosero. ¿Viste cuando un empresario desea poner su empresa o su supermercado en una ciudad, hace un mercado de estudio? Sí. Acá pasa lo mismo. Cuando yo tomo un acompañamiento, tengo que saber la edad, qué escuela va, si va a la escuela, dónde vive, en el centro, en el barrio, en qué zona. Tengo que averiguar todo eso, porque de un barrio a otro, la cultura cambia. Sí. Entonces vos tenés que conocer a dónde vas a ingresar a hacer acompañamiento.
Entonces Todo un trabajo previo de campo, tenés que conocer el contexto. Claro. Porque acompañar, a ver, a un joven con adicciones, si vive en un barrio determinado, difiere muchísimo su conducta, su historia emocional, al que vive en el casco céntrico. Ya difiere, porque la actividad es diferente, el movimiento es diferente. Entonces, por eso digo, esto ha evolucionado. En aquellos tiempos, en el 2004, decían hacer un acompañamiento y nada más. Ahora ya ves mucho, pero bueno, eso aprendimos los porrazos. Claro. Pero qué interesante debe ser, más allá de obviamente lo que han ido aprendiendo con la experiencia, esto que nos comentabas, porque van a convenciones, se generan encuentros, jornadas de intercambio, imagino que debe ser muy rico. Es importantísimo, porque quizás la técnica es la misma, Ujú. pero difiere en el contexto que vos lo vas a aplicar. El mismo acompañamiento de una colega de Santa Cruz difiere al acompañamiento en San Luis. Claro. O un acompañamiento, el mismo acompañamiento que tuve una colega en Tucumán difiere en San Luis. Entonces yo sé la técnica, pero aprendo de la experiencia de mi colega. Claro. Cómo manejó ella la situación y en qué tiempo. Los tiempos tampoco son los mismos. Claro. Es decir, el acompañamiento, perdóname, Sí, el ¿no? acompañamiento en hermanos son Ujú. diferentes. Podemos ser hermanos, Ujú. son diferentes. Si tenemos en cuenta que hay una misma problemática. Sí. Entonces, porque caemos en la otra. Es decir, en un tiempo, Gustavo, y esto es un poquito de historia, se discutía si el acompañante debía o no tener consultorio. Ujú. Que no, que el consultorio era únicamente para la psicología, la psiquiatría, la medicina. Con el tiempo vimos que era necesario el consultorio para el acompañante. Ujú. El acompañante no hace psicoterapia, pero el acompañante tiene que tener reuniones con la familia, reuniones con el médico, reuniones con el equipo interdisciplinario, hacer una devolución en la familia, y a esa devolución, a esas reuniones, no lo podés hacer en una IPF, Claro, claro. ni en la casa, porque Ujú. llega la tía, llega la abuela, llega Claro, la comadre, claro. entonces hay cosas que no se pueden enterar todos. Entonces, el acompañante debe tener su consultorio, su carpeta para los informes que uno evalúa, sus casos y guardaditos. Entonces, bueno, son cosas que uno ha ido va viendo y evolucionando en el tiempo, ¿no? Que es necesario. Bueno, y todo este trabajo obviamente que has desarrollado durante décadas, un par de décadas por lo menos, al menos, ¿no? Ha tenido reconocimientos. Aquí en el orden local, bueno, como vos decís, pero también a nivel internacional hace unos años atrás, en Nicaragua. ¿Cómo fue Sí, esto? sí, muy loco, porque viste que la pandemia te deja cosas muy feas, perder seres queridos, Claro, estás mucho tiempo en tu casa, entonces, pero la virtualidad por ahí tiene sus cosas positivas, ¿no? y como que han quedado cosas, ¿no? Y Mucho. sí, cuando suena el celular y te invitan a una charla, a una conferencia en Costa Rica, en Nicaragua, en Bolivia, y vos decís, ¿qué hago en Bolivia? ¿Qué hago en Ujú. Nicaragua virtualmente? Y bueno, eso también fue importante porque creamos vínculos con otros profesionales, psicólogas, psicólogos, con médicos, ¿no? Y pudimos dar, para ellos era muy novedoso en Nicaragua y Costa Rica cómo la compañía estaba en el Poder Judicial. Y Ujú. siempre estábamos de a dos, Leticia Márquez, mi colega, y Sí. yo. Y bueno, y fue interesante porque nos pedían los proyectos, sugerencias. Siempre estamos en contacto con gente de Nicaragua, con Costa Rica, con gente de Bolivia en forma virtual. Y bueno, gracias a la virtualidad trascendimos, nos dimos a conocer, eh, compartimos información, Ujú. nos nutrimos mutuamente de conocimiento y eso es muy gratificante, es muy Seguro. gratificante y estamos siempre invitados. Seguro, mirá qué Así bien. que, bueno, eso es gratificante. Y lo que recién me dijiste, la pregunta de la comunidad, es muy generosa la comunidad. Ujú. Es muy generosa, tiene su reconocimiento, te convocan, te preguntan, bueno, te invitan. Claro. Así que, no, bien, siempre cuando uno inicia algo, cuando uno comienza algo, hay aciertos y errores, hay puertas abiertas y puertas cerradas, pero tenemos en claro que es parte del juego, hay que jugarlo, hay que intentar, hay que intentar. Y por cierto, por esto siguen las ideas o proyectos que imagino que Tenemos deben mucho, tener el grupo, ¿no? tenemos Ujú. muchos proyectos se concretó del Poder Judicial, se concretó, nos han convocado de Santa Fe, hablando con jueces de Santa Fe, ¿cuándo?
Entonces estamos muy agradecidos en este momento y no quiero dejar pasar esto porque si bien años anteriores teníamos las puertas un poco cerradas en algunos ministerios acá en San Luis del Poder Ejecutivo, he tenido la oportunidad de compartir una reunión con la ministra de Desarrollo Humano de San Luis, la licenciada Mónica Becerra, ¿sí? Sí. Y bueno, y que una ministra con su agenda que tiene, que escucha a un acompañante, y vos te das cuenta cuando te escuchan activa, Claro. no te escuchan por escuchar. Claro. Vos te das cuenta que nos escucha, y bueno, y es también agradecer a nuestro jefe, porque por ejemplo yo tengo mi jefe que es el doctor Leonardo Córica, que le da un espacio al acompañante muchísimo. Entonces, bueno, digo esto, ¿no? Cuando uno logra algo, no es de uno solo, es de un conjunto de personas que quizás no se ve, pero que te apoyan, te apuntalan y que te cuidan. Y bueno, y esto que también te dan el espacio y la oportunidad, no tenés que desaprovecharla. No, ella forma parte también de la comunidad, lo que están haciendo y han hecho durante tanto tiempo. Y que quiero agradecerte y por supuesto la presencia tuya aquí, Sergio. Gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Y el otro día le decía a Alejandro Marone, Sí. me encontré, que yo siempre digo, agradezco a los medios de comunicación, a Gustavo, a vos, Gustavo, a Andy, a Pato, a mucha gente, a muchos periodistas que me dieron lugar. Y cada vez que yo los llamé, me dijeron que sí. Y hay que ser agradecido en la vida. Los medios de comunicación en San Luis me abrieron siempre las puertas. Así que eso también fue muy importante para nosotros y para mí. Así que yo soy agradecido, Gustavo. A vos, gracias. A vos. Y a ustedes, para acompañarnos en este encuentro que tenemos en Entrevistas Más. Gracias.